Buenas noches, una misión especial del Grano del Sistema. Vamos a hablar de la minería en la Argentina, pero desde otro punto de vista, con la cosita fina, no la cosa gruesa. Y se van a enterar de algunos detalles increíbles. Este informe tiene su origen en el extraño asesinato de la familia Arata. Uno de esos episodios que jamás podrán quedar en el olvido, ya que por sus espeluznantes ribetes convirtió a todos en habitantes del espanto. Ocurrió la madrugada del 20 de julio de 1983. 3 mujeres y un hombre, luego de ser literalmente arrancados de la vivienda que ocupaban en el barrio de Caballito y trasladados a una casa semi-derruida en Ramos Mejía, fueron rociados con fósforo blanco, sustancia química que combustiona con el oxígeno, y estando con vida convertidos en teas humanas. La conmoción general catapultada por el horror tras una nueva y profunda huella en el angustiado cuerpo social del país. En aquella diabólica pila ardieron los cuerpos del ingeniero Jorge Osvaldo Arata, de 62 años, el de su esposa, Leonor Romero, de 60, la hija de ambos, Mónica Beatriz, de 28, y la doméstica de la familia, Leonor Rosa Lescano, de 23. Vivía en la calle Juan al 300, a pocos metros de distancia del seccional policial 12 de la Policía Federal. Todo parecía quedar en el olvido, hasta que alguien me tiró la sospecha. El fósforo blanco líquido en la época del proceso solo lo usaban los militares. Con ese solo dato, algo hubo detrás en un crimen que no se aclaró nunca, ya que la condena a los 3 albañiles era la señal que se ocultaba algo grosso. 3 albañiles no podrían haberlo ejecutado. Nada anormal, sin enemigos, sin deudas, ninguna militancia política. Entonces, ¿por qué? El interrogante se convirtió en un desafío. Para quemarlos vivos debe haber seguramente un motivo generador de gran envergadura. Surgieron detalles alucinantes, como por ejemplo el referido a los documentos correspondientes a las cuentas de plazo fijo que cada uno de los Arata poseía en un banco. Esas tarjetas aparecieron en la cama de cada uno de ellos prolijamente colocadas, luego de su secuestro. Además, en la madrugada del hecho, alguien ocasionó un desperfecto en una cámara de Segva que dejó a oscuras varias cuadras de Caballito, entre ellas, obviamente, la de su domicilio de Puan 387. Es más aún, el automóvil Ford Taunus guía del patrimonio Arata, que se había esfumado junto con sus propietarios, apareció días después del horrible suceso en un descampado del Moreno totalmente intacto. Alertada la policía bonaerense, cuando horas después llegaron hasta el lugar técnico de dactiloscopía, lo hallaron calcinado. Usaron fósforo blanco líquido y hasta los cristales se derritieron. El hecho de que los cuerpos de las víctimas fueran atadas con cables conductores de electricidad y que los mismos cables se encontraran después en el interior de una camioneta cuyos ocupantes fueron asaltados frente a una dependencia militar de Núñez, dio lugar a varias conjeturas, sobre todo al conocerse en agosto de aquel año, 2 meses después, una denuncia de Guillermo Patricio Kelly, en el sentido de que para su secuestro el agente Aníbal Gordon había utilizado aquella misma camioneta. Demasiado para 3 albañiles. Investigando el caso, encontramos un informe del diario Clarín del 27 de julio que el crimen podía estar vinculado con el mercado del oro. Al día siguiente, La Razón publica que había intervenido un grupo especialmente contratado por alguien muy poderoso para proteger turbias y seguramente millonarias maniobras. El 29 de julio del mismo diario dijo que se trataría de un grupo con mando argelino, y que los asesinos profesionales habrían dejado pistas falsas, como ser, por ejemplo, el robo de los televisores. Si aparecen los argelinos, es la primera relación con Francois Chiappe, ya que él estuvo en la Legión Extranjera de Argelia. El 31 de julio Clarín publicó: la clave del crimen estaría en los frecuentes viajes de Leonor Arata a Bolivia, que estarían vinculados con Francois Chiappe, que si bien estaba detenido, era muy amigo de Aníbal Gordon, al punto tal que el famoso 25 de mayo de 1973,
cuando el indulto a los guerrilleros escaparon junto con otro de sus directos amigos argentinos, Jorge Eduardo Villarino, alias el Rey de la Fuga. La cosa empezó a cerrar con la participación de un exide, como era Aníbal Gordon. El 29 de mayo de 1984, el matutino Clarín informa: se está llevando a cabo un gigantesco operativo policial para detener a un exfuncionario del Proceso, quien habría planeado y organizado el secuestro y posterior asesinato de los Arata. Ahora bien, buscando los motivos, a comienzos de los 80, durante la dictadura de Pinochet, promulgaron una ley que permitía entregar las minas en propiedad privada y a perpetuidad. Hablando con un oficial retirado del ejército que durante el proceso fue funcionario en la Secretaría de Minería, me manifestó que las mineras que habían comprado yacimientos del lado chileno habían iniciado conversaciones para obtener lo mismo del lado argentino. Dijo textual: para mí no hay ninguna reserva mineral importante en la cordillera que pertenezca hoy a la Argentina, y se negoció todo en esa época. Pregunté quién tenía conocimiento del tema. Mencionó que salvo las cúpulas del gobierno militar, pocos oficiales de la Secretaría. Ante la consulta si conoció al ingeniero Arata, su respuesta fue: este ingeniero lo sabía, se había tomado conocimiento de los viajes de la esposa a Bolivia. El general Banzer tenía muy buena relación con Pinochet. Escuché un comentario que tenía documentación que lo probaba y por eso los mataron y quemaron las pruebas también. ¿Quién los mató? De eso se encargaban grupos que habían estado vinculados con la AAA. ¿Sabe que iba la esposa a Bolivia? No, pero corría el rumor que regresaba con un buen dinero. Quizás se deba a eso que aparecieron en la Cámara los certificados de plazo fijo bien ordenados. Ya vemos cómo empieza esta historia. Ahora vamos a ver un artículo condensado de Francisco Marín: Cordillera de los Andes, el país virtual. El lado oculto del Tratado Minero Argentino-Chileno, las corporaciones que promovieron este acuerdo buscaban tres objetivos fundamentales. Primero, que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos chilenos, dado que la distancia existente entre el yacimiento cordilleranos y el Atlántico hacía inviable sacarlos por allí. También perseguían transformar la cordillera de los Andes en un país virtual, definida en el tratado como área de operaciones, lo que, a su entender, estaría al servicio de las transnacionales mineras. El tercer objetivo era levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes. Hacia 1989, en Argentina, existían solo 4 empresas mineras extranjeras. Pero al año siguiente, coincidiendo con el establecimiento de la democracia en Chile, las multinacionales mineras comenzaron a comprar casi la totalidad de los yacimientos de ese país, que en ese tiempo tenían un bajo valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales por el puerto del Atlántico, a más de 1000 kilómetros de distancia, dice el que allaga en el país virtual. Y añade: pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad que en un futuro cercano podrían exportar minerales por Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos habían pasado a manos de las mineras extranjeras, estas se propusieron crear un tratado entre ambos países que les diera las más amplias facilidades para sacar el cobre trasandino por el Pacífico. A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición público-privada. Esta voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996 y que contó con el impulso del entonces presidente Menem, además de ministros y parlamentarios de ambos países y destacados empresarios. Eran las bases del Tratado Minero. El 29 de diciembre de 1997, los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem firmaban el acuerdo. Su ratificación quedaba en manos de ambos parlamentos nacionales,
los que podrían, escuchen esto, aprobar o rechazar, pero no modificar lo establecido por los mandatarios. El tratado suponía la creación de un área de operaciones de 340.835 cuadrados. De esta superficie, 180.165 serían aportados por Chile, lo que representa el 25% de su territorio, y Argentina sumaría 160.670 kilómetros cuadrados, 6% del territorio. El pacto contemplaba que este territorio sería gobernado por una comisión administradora, poder ejecutivo, que estaría financiada por corporaciones mineras. Existiría un reglamento interno, una suerte de constitución, que ella misma se generaría. La comisión administradora tendría atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el área de operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver la controversia que se presentaba entre las partes, es decir, los estados. Otro aspecto muy relevante de este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina y viceversa. Esto significa que los tribunales chilenos quedaban facultados, casi obligados, de otorgar permisos de construcción de caminos y menoductos en favor de minas ubicadas en Argentina. Además, la exigencia de las mineras fue que para explotarlo necesitaban que se levantaran las restricciones a la propiedad de extranjeros de ambos lados de la cordillera. Esto es una virtual renuncia a la soberanía de los países involucrados. En el debate que hubo en el Senado de Chile, se hizo evidente otro de los objetivos de este acuerdo que había pasado inadvertido. En un instante el senador Gabriel Valdés solicitó una explicación de por qué se incluyó el sur de Chile en el área de operaciones del tratado, si en esa zona no existen yacimientos mineros. Aunque estaban presentes en la sesión el expresidente Frei Ruiz Tagle e importantes autoridades de Cancillería y Minería, nadie supo qué decir. El hecho de incluir el sur de ambos países, que contienen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, demuestra que con ese tratado las transnacionales buscaban tener el control total de la cordillera chileno-argentina. Para tener idea de lo que estamos hablando, la mina Pachón, Argentina, sin salida a Chile, vale $25 millones. Ese fue el precio que pagaron los canadienses que la compraron a los argentinos. Con salida al Pacífico, el precio sube en $600 millones. País virtual, la cordillera de los Andes. Ahora vamos a leer un artículo, también un resumen, un artículo de Pino Solanas, el despojo de los metales argentinos. Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de la reserva minera es de los estados provinciales, pero les prohíbe explotarlas. Están obligados a cederlas a las empresas privadas, transfiriéndole las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el Estado. Si a esto se le suma la falta de control público sobre los minerales que exportan, las excepcionales desgravaciones impositivas, las bajísimas regalías a los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el despojo colonial del Cerro del Potosí difiere poco en su esencia del que hoy practica la lamentada gran minería en nuestro país. Contrariamente a lo que se hace creer, el oro, la plata, el cobre y 60 minerales más se van al extranjero sin pagar nada, dejándonos pobreza, corrupción, comunidades divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera y una gravísima contaminación ambiental. Esto no es otra cosa que la ejecución de planes nacidos en los centros de poder económico, el Banco Mundial y las grandes corporaciones americanas, canadienses, británicas, australianas, entre otras, para apropiarse de nuestros recursos metalíferos, frente a una demanda internacional incrementada por el crecimiento de China e India, y la necesidad del emporio militar norteamericano. No es casual que en la misma década la globalización promoviera leyes mineras semejantes en alrededor de 70 países, donde desembarcaron las transnacionales para apropiarse de sus metales. La búsqueda de nuevos El Dorado se multiplicó ante la constante depreciación del dólar.
El Banco Mundial estuvo detrás de los nuevos marcos jurídicos e inclusive participando como socio minoritario en numerosos emprendimientos de la gran minería a través de su Corporación Financiera Internacional. En Argentina se les abrió las puertas con la reforma de la Constitución de 1994, que otorgó a las provincias la propiedad de todos los recursos de su suelo. Una reforma que de hecho invitaba a la balcanización del poder nacional frente a las transnacionales y legalizaba la privatización petrolera de 1989, que terminaba con 82 años de política de Estado. Desde el presidente Figueroa Alcorta hasta Menem, los hidrocarburos fueron propiedad de la nación para beneficio del conjunto de la población. Por el contrario, la nueva normativa le entrega a las 10 provincias que tienen petróleo, dejando afuera las 14 restantes, donde reside el 85% de los habitantes del país. Una medida injusta, porque desde el descubrimiento del petróleo en 1907, los porteños, bonaerenses, cordobeses, santafesinos, enterrianos, correntinos, misioneros, tucumanos, santiagueños, aportaron durante más de 80 años al financiamiento y desarrollo de la industria hidrocarburífica nacional. Esto es cierto, ¿eh? Cuando se sanciona la ley de minería, era secretario de Minería de la Nación Ángel Maza, hasta hace poco gobernador de La Rioja, y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el ultramenemista José Luis Gioja, luego fervoroso kirchnerista y gobernador de San Juan. El ascendente poder de Gioja, que logró colocar en la Secretaría de Minería de la Nación a su coprovinciano Jorge Mayoral, no es casual. En San Juan se instaló la mayor empresa de oro y cobre del mundo, norteamericana canadiense Barrick Gold Corporation, que ya puso en marcha en los Andes sanjuaninos la mayor yacimiento orífero del país, Valedero y Pascualama. El Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno, firmado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei, y promovido en los dos países por la Barrick Gold, es el hecho más grave del proceso de enajenación de nuestra minería. Su administración se autonomiza de los dos estados por 40 años, creando una suerte de tercer territorio o país. El convenio binacional cede nuestra soberanía al crear una franja en la frontera con Chile, en las altas cumbres de los Andes, que no es ni chilena ni argentina, es el tercer territorio de las transnacionales. A ellas debemos delegado facultades extraordinarias para perforar y mover cerros, eliminarlos, cambiar o contaminar cauces de agua, alterar ecosistemas. El tratado permite a los inversionistas la explotación y exploración de los recursos mineros existentes y su uso sin ningún tipo de restricción, aplicando el principio del trato nacional y otorgando facilidades fronterizas sin restricciones para el tránsito entre Argentina y Chile. Desde San Juan, un túnel de 7 kilómetros perforado en las altas cumbres de los Andes hacia Chile llevará oro, plata y cobre rumbo a los puertos del Pacífico. Reitero, ya he hablado en programas anteriores del tema económico de las regalías, en este caso luego de la consecuencia que dejaron las falsas promesas de crecimiento y trabajo. Sigo con Solanas. Basta ver el cuadro de pobreza que hay en San Juan, Catamarca y La Rioja, las más ricas en minerales del país. El caso más elocuente es el de Catamarca. Lejos de haber paliado su miseria y obtener una masa de empleo sustantiva, el 62% de la población es pobre. El 40% está desocupada y la mitad subalimentada. La situación en La Rioja y San Juan no difiere de la de Catamarca. A los pueblos y viviendas que están al pie de las minas más ricas les faltan servicios sanitarios, aguas corrientes no contaminadas, luz eléctrica y buena atención hospitalaria. ¿Puede aceptarse que todos los años haya muerto por picadura de escorpión porque no hay vacunas ni siquiera en la capital provincial? ¿Y qué pasa en la riquísima Salta, que además de su minería tiene la segunda cuenca gasífera del país y una rica agricultura de exportación? Sufre altas tasas de desnutrición y enfermedades de la pobreza, chagas, infecciones intestinales, disenterias, colitis, tifus, leishmaniasis, cólera, paludismo.
La ciudad de General Mosconi, capital petrolera de la provincia con 25.000 habitantes, altísima desocupación y una de las temperaturas más altas del país, solo recibe agua 4 o 5 horas por día y esas aguas están contaminadas por las compañías. Otro mito es la generación de puestos de trabajo que trae la minería. Los puestos de trabajo masivos solo se registran durante la construcción de las plantas de tratamiento del mineral. Estas obras llevan en promedio unos 26 meses. Luego de finalizadas solo queda el nacimiento del 17% de los empleados. La minería no se procesa ni se industrializa en el país. La mayor parte de los empleos indirectos son en servicios y comercio. Minera Lumbrera, la mayor mina de oro y cobre de Catamarca y una de las 5 más grandes del país, emplea 1.300 operarios y de ellos solo 300 son catamarqueños. La propia empresa declara: hemos pagado por año 22 millones de dólares en salarios directos y en los últimos 12 meses 25 millones de dólares en concepto de regalías. Una multinacional que, como hemos visto, factura y exporta valores de hoy 2.000 millones de dólares por año, más todos los demás metales que no declara ni paga, solo gasta el salario 22 millones y en regalías 25 millones. En el fondo, ¿no es una idea neocolonialista la de entregar todo porque nos dan trabajo? ¿Quién y cómo hizo los cálculos de las pérdidas que le ocasiona al país la cesión y fuga de miles de millones de dólares en metales, más todos los impuestos que no pagan? ¿Alguno pensó cuántas decenas de miles de empleos estables podrían crearse si recuperáramos para la nación la riqueza minera? ¿Cuántos más si sus decantaciones refinados se hicieran en el país y fabricáramos equipos y maquinarias? Otro de los argumentos que presentan como aportes al desarrollo y progreso provincial son las obras de infraestructura que dejará la industria minera: caminos, líneas de tensión eléctrica, construcciones de campamentos. Lo que no se dice es que esas obras solo le sirven a las propias empresas que deben realizarlas para funcionar sus yacimientos. Las minas están en altura o lugares desiertos, lejos de las ciudades e inhóspitos para quien no trabaje en ellas. Cabe preguntarse qué pasará cuando se agote el mineral dentro de 20 años y la empresa se vaya. ¿Querrá alguien vivir en la inclemencia y soledad a 4.000 metros de altura sin fuente de trabajo, mantenimiento, servicios y energía? Ya tuvimos la experiencia de la forestal, que cuando se acabó el quebracho se llevaron todo dejando pueblos fantasmas. Ahora salió un artículo también de Juan Parrilla, que salió en Infobae, que acusan a la Barrick de arruinar la actividad agrícola a los alrededores de la mina de derrame de cianuro. El ingeniero Jorge Milión es un personaje paradigmático a la hora de hablar de mega minería en San Juan, porque estuvo de los dos lados del mostrador. Realizó trabajo para una consultora contratada por la Barrick y fue el jefe del Departamento de Hidráulica Provincial. Fue el propio Millón el que alguna vez le dijo a los vecinos de la localidad de Hacha que se olviden de la agricultura y la ganadería. Son actividades obsoletas, se sentenció. Y así parece. Buena parte de la producción es parte de la historia, pese a que en la zona se plantaba una cebolla con prestigio mundial. ¿El problema? Por un lado, los afectados culpan a la cantidad y calidad del agua, que mermó desde que se instaló la mina Veladero, y que muchos creen que se habría agravado el año pasado luego del derrame de millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Por otro lado, la mala fama de la zona, por la que desde el sector minero culpan a los ambientalistas. Pese a que los pronósticos para este año son alentadores, San Juan vive desde hace años en emergencia hídrica. Pero mientras en Hacha los productores sufren cortes de más de 100 días al año, Barrick tiene autorización para usar en Veladero 110 litros de agua por segundo. Esa cifra se traduce a más de 285 millones de litros por mes, por lo que la filial local de la minera canadiense paga unos 140.000 pesos, algo así como 50 centavos cada 1.000 litros. Aunque la empresa agrega que solo usa el 63% de lo que tiene autorizado, una cifra de la que los ambientalistas desconfían debido a la absoluta falta de control,
El efecto sobre la producción de cebolla fue brutal. De las 2.000 hectáreas que se plantaban a principios del siglo en el departamento de Hachal, hoy quedan menos de 200. Bernabé Gómez tenía una finca de 5 hectáreas a menos de 1 kilómetro de la plaza central de Hachal, la cabecera departamental, la ciudad más grande de los alrededores de Veladero, que queda en el vecino Iglesia. La producción de Bernabé era prácticamente autosustentable. Recuerda que heredó la técnica de su padre, que a su vez la aprendió su abuelo. Con 1,5 hectáreas de maíz sostenía choclo en grano para vender y maíz para alimentar sus pollos, gallinas y cerdos. También hacía embutidos y plantaba sus vegetales. Solo compraba papa y batata, imposible de producir en la zona. Pero en 2012 tuvo que vender sus tierras para que el Estado hiciera un barrio sobre ellas. Hoy es empleado municipal. Uno de los argumentos más usados por el sector minero es que el agua de la zona siempre fue mala. Bernabé la rebate con su propia historia. Una vida cosechando maíz sin inconveniente. Los problemas empezaron en 2007 y 2008, poco después que entró la mina. Ellos hablan de cambio climático, pero antes no tenía problemas. También dice que el agua está contaminada ancestralmente porque el agua corre sobre piedra mineralizada. Pero una cosa es que el río barra la piedra lentamente durante miles de años y otra es que el hombre ponga dinamita y pulverice los minerales para que terminen con el agua. Los productores están convencidos de que el problema se agravó después del derrame de la solución cianurada. Esta temporada ha sido un caso muy emblemático de productores que han tenido que tirar la mayor parte de su producción. Nosotros pedimos que se hagan estudios serios sobre la agricultura y la ganadería, porque usan agua del río Hachal, donde se han detectado metales pesados por encima de los valores históricos, advirtió el contador Saúl Ceballos de la Asamblea Hachal No Se Toca. Su vecina Eliana Mercado recordó de cuando era niña, su padre, Marcelo Mercado, cosechaba la cebolla en febrero o marzo, y la vendía entre julio y agosto, antes de que empiece la temporada de Santiago del Estero. Rememoró esos años felices como algo normal de su infancia. Históricamente en julio faltaba la cebolla en el país y como el río Hachal tiene más sal que el de San Juan, la cebolla duraba más después de la cosecha. Don Mercado tiene su finca a unos 15 kilómetros de Hachal, en la localidad de Tamberías, una de las zonas en que se detectó la presencia de metales pesados en el agua por encima de los valores recomendados para el consumo humano y la agricultura. Sus tierras reciben el agua a través de un canal que llega del río Hachal. Tiene 70 años y una vida ligada a la producción de cebolla, pero su experiencia no bastó. Este año tuvo que tirar el 80% de su producción. Tenemos que cosechar y vender. Antes duraba todo el invierno y hasta venían de Brasil a comprarnos. Cuando pienso que teníamos la mejor cebolla del mundo, me da ganas de llorar. Los productores deben lidiar además con la mala reputación. Nadie quiere un producto que se planta cerca de una mina, lamentó Don Mercado. Pero aquí no hay acuerdo sobre la culpa. Desde el sector minero culpan a los ambientalistas por denunciar que Veladero contamina el agua. De hecho, muchos usan etiquetas de Mendoza para eludir el desprestigio. Eduardo Espejo, que se dedica a comprar cebolla como intermediario, manifiesta: mucha gente que nos compraba de Tucumán y Jujuy, al escuchar que el agua tiene cianuro, dejaron de venir porque le temen a la contaminación. Y confesó que su futuro como productor es incierto. Yo no sé si voy a seguir, porque el problema no es sembrar, sino a quién vender, le cerró. El caso de Carlos Ibarbe es distinto de sus vecinos. Aunque nació en Hachal, se fue al sur durante casi 40 años y recién el año pasado decidió volver a instalarse en una finca que compró en Tamberías. Yo fui vecino del ex gobernador Gioja. Por eso esperaba encontrarme con un paraíso al que llegaba por una ruta impecable, un parque industrial, un hospital de última tecnología, pero nada que ver. Hachal está peor, las rutas están rotas, hay campos abandonados, el hospital está destrozado, el colectivo que va a Tamberías tiene los asientos rotos, todo un desastre. No encontré progreso y encima el agua está contaminada, evaluó. Un mes después de su llegada a su Hachal natal, ocurrió el derrame de Veladero y se vio ante la disyuntiva de quedarse o volver a emigrar. Optó por la primera, no sin antes tomar una muestra de agua de la canilla y otra de una sequía y mandarlas a analizar al laboratorio privado Raña SRL en Neuquén. Los de Naciones Unidas nos decían que el agua estaba bien,
pero los análisis arrojaron que es químicamente no potable. Había 5 elementos que dieron más de lo permitido, reveló. Eduardo Garcés, el titular de la Federación de Viñateros de San Juan y presidente de la Junta de Riego del departamento de Chimbas, calcula que la producción total en Hacha no llega ni al 50% de lo que había hace una década y confiesa que no entiende por qué les viven cortando el agua mientras Veladero tiene acceso durante las 24 horas del día. Creo que tenemos algún derecho más que un emprendimiento que se instaló hace 10 años, comentó con un delirio de ironía, y puso la lupa en la cuestión legal. La Constitución es clara. El agua es principalmente para consumo humano, después para la producción agrícola y por último está la minería, alegó. La referencia tiene que ver con el artículo 119 de la Carta Magna de San Juan, que establece que las concesiones de agua para usos industriales se podrán otorgar siempre que no impliquen consumo de agua, sino en mínima proporción y no perjudiquen los cultivos. Por eso Garcés consideró que en las épocas de sequía también debería haber cortes para las mineras. Este año sumaron otro reclamo, la mala fama. Tal como ocurre con la producción, los operadores señalan que las denuncias por contaminación perjudican al turismo, lo cual cierra un círculo casi perverso, ya que los vecinos se ven a la disyuntiva de exigir información veraz sobre el derrame de solución cianurada o callar para no seguir arruinando la economía regional, que ya está seriamente afectada por la presencia de Veladero. Hay un pasado común que cuentan casi todos los vecinos de Háchal. En las primeras décadas del siglo XX, dicen, el departamento era una potencia agrícola ganadera. Había casi una decena de molinos en los que se trituraba el trigo, que era llevado a Buenos Aires. Casi no había empleados públicos, con excepción de los maestros y los efectivos de gendarmería y la policía. La amplia mayoría de los vecinos trabajaba en el campo. Cerca del 20% de la población de San Juan vivía allí. Hoy hay 2 grandes empleadores, las mineras y el Estado. Las empresas dan muy buenos sueldos a pocos vecinos, mientras que el municipio tiene muchos contratos que en algunos casos no llegan a los 4.000 pesos. La desocupación es del 25%. 1 de cada 4 vecinos en condiciones de trabajar no tiene de qué vivir. Son datos oficiales. En la asamblea Hacha no se toca, creen que hubo una estrategia deliberada para que la única salida sea trabajar en Veladero. Hay una afirmación que se repite una y otra vez en los alrededores de los yacimientos. La mega minería ahoga las economías regionales. Reflexiona al respecto Raúl Ceballos. Cerró la fábrica que teníamos con conservas y dulces y no se abrió otra. Se prometió que se iban a duplicar los hectáreas cultivables con una nueva red de canales y tampoco pasó. En 1997 se nombró a Háchal como zona franca y no se puso en práctica. Nunca se nos dio una alternativa de empleo de calidad. ¿Para qué? Para que únicamente estemos condicionados a trabajar en la mega minería. Otro artículo de Juan Parrilla: polémicas por el alto nivel de desempleo en las zonas mineras de San Juan. Luego de que un informe periodístico revelara que el desempleo ronda el 25% y trepa al 60% en el departamento en el que está Veladero, desde la propia Cámara Minera salieron a cuestionar al gobierno provincial. La bomba la destapó a fines del mes pasado el intendente Marcelo Marinero, jefe comunal de Iglesia, el departamento de San Juan en el que está la mina Veladero. Advirtió que en el municipio hay unos 3.000 desempleados sobre una población económicamente activa de 5.000 personas. Es decir, que la desocupación trepa al 60%, lejos del discurso que reza que la mega minería genera prosperidad económica en las zonas en que se desarrolla. Con esa información a cuestas, Diario Huarpe hizo un reglamento de los 5 municipios de San Juan con actividad minera: Iglesia, Calingasta, Háchal, Sarmiento y Valle Fértil. Halló que el desempleo es en promedio del 25%. Sin embargo, no se puede comparar con la desocupación a nivel provincial, porque el último dato disponible, un 5,5 en el tercer trimestre de 2015 en la capital, en Gran San Juan, fue divulgado por el Ministerio de Economía en base a datos del INDEC kirchnerista. No es creíble. Por lo pronto, la mayoría de la información recopilada por el Diario Huarpe fue aportada por las comunas.
La mejor situación se detectó en Sarmiento, en el sur, donde el desempleo es de alrededor del 15%, pero sostenido en buena parte por las cosechas de uva y aceituna, por lo que se espera que en unos meses el problema se agrave. En el norte del cambio el programa es otro. Por ejemplo, en Calingasta, donde pusieron las minas Casposo y El Pachón, el intendente Jorge Castañeda calculó el desempleo en el 35%, es decir, cerca de 2.000 personas. En Cacha pusieron la mina Hualcamayo, pero el departamento está cerca de Veladero y por ser más populoso que Iglesia, se convirtió en el epicentro de la resistencia a la mega minería, sobre todo después del derrame que visibilizó el conflicto. El intendente Manuel Miguel Vega se basó en un informe de la Oficina de Empleo para precisar que el 20% de la población no tiene trabajo y que la mayoría son mujeres. De la Cámara de Minera de San Juan respondieron al gobierno provincial: con los fondos de la minería no se han creado fuentes de trabajo, admitió el titular de la organización empresarial Jaime Bergé. La Cámara hace 10 años viene denunciando que los fondos mineros están siendo mal administrados y cuando la minería se para en la provincia, ese mismo día, sin otra opción, la gente se queda sin trabajo porque no se ha generado ninguna fuente de trabajo con ese dinero. El subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esmi, le tiró la pelota a los jefes comunales. Ningún intendente me ha informado sobre estos casos de desempleo, se defendió. La verdad, desconocía la situación. Y me sorprende porque estos departamentos como Iglesia eran los que más trabajo tenían todos esos años, insistió. En este contexto, y mientras la mega minería pierde licencia social por el derrame de cianuro en Veladero, desde el gobierno nacional se apresuraron a prometer la creación de 20.000 puestos de trabajo a partir de inversiones por 20.000 millones de dólares. No obstante, la letra chica de los anuncios muestra que el dinero empezaría a regresar recién en 2018 y que muchos de los proyectos dependen de la anulación de leyes provinciales que prohíben el uso de cianuro, como los de Mendoza y Chubut. En esa dirección, en 1993, Minera Lumbrera anunció la creación de 10.000 puestos de trabajo directo en su yacimiento de Catamarca, pero durante la fase de construcción solo contrató 4.000 personas, según la propia Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Unos años después, en la fase de explotación, la contratación directa cayó entre 800 y 900 empleados. La propia empresa reconoce en su web que actualmente da trabajo a 800 personas y a unos 1.000 contratistas. En otras palabras, como consideró el colectivo Voces en Alerta, en un estudio plagado de datos duros que hicieron en el país, los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo que crea ilusión de trabajo permanente. Ahora bien, a nivel nacional, ¿cuántos empleos genera el sector? No es un cálculo fácil de hacer y la mayoría de los datos que circulan son interesados. Hace unos años la Secretaría de Minería Nacional, hoy devenida el Ministerio, se aseguró que la minería da 450.000 puestos de trabajo. En chequeado.com consideraron que la afirmación es insostenible. La información prácticamente no tuvo actualización en los últimos años y la encuesta permanente de Hogar incluye a la minería en una categoría más amplia, por lo que no arroja certezas. De hecho, el INDEC se sigue basando en la encuesta nacional minera de 2010, según la cual en 2009 el sector generó 23.374 empleos. De acuerdo al último censo, en 2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores registrados en la explotación de minerales no energéticos, de los cuales 7.127 fueron empleados en el sector de minerales metalíferos, como la mayoría de los yacimientos de San Juan, y el resto trabajó en otro tipo de minas y canteras. La cifra es similar a la que en este momento presentó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros sobre los 3 proyectos más grandes del país: Veladero, Cerro Vanguardia y Bajo la Lumbrera, que contrataron entre 2010 y 2011 7.198 personas entre empleados y contratistas. Frente a eso, la promesa de 20.000 puestos de trabajo nuevos que hizo el gobierno parece groseramente inflada y sería más bien una expresión de deseo, una movida de marketing o ambas. Su artículo de Juan Parrilla es ¿cómo fue el plan de la Barrick para ocultar la contaminación por el derrame de cianuro en San Juan? Presten atención.
Desde el minuto cero, Barrick hizo todo lo posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias, muchas veces con la complicidad del gobierno provincial. Todo comenzó la noche del 12 de septiembre del año pasado, pero que se recuerda al día siguiente, cuando se filtró el dato. Porque los empleados del yacimiento Veladero, en San Juan, les advirtieron a sus familias que vivían aguas río abajo que no tomen agua, porque se había derramado la solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar la roca del metal. Primero lo negó. Durante días rechazó las acusaciones, pese a que ya había notificado del accidente al gobierno de San Juan, que ofició de socio en esta trama. Dijo que fueron 15.000 litros de agua cianurada, más tarde 224.000 y finalmente 1.000.000, aunque la cifra real es mucho, mucho mayor. Barrigol hizo todo lo posible para que la verdad no salga a la luz, y lo consiguió. Hoy ni siquiera se sabe la composición exacta de la solución que se derramó al río Potrerillos, aunque en la justicia la minera canadiense fue más sincera que en el público y reconoció que contaminó los alrededores de su yacimiento. El último 6 de abril, Barrigol pidió perdón por el incidente en un comunicado con olor a propaganda, pero no aclaró sobre qué tenía que disculparse, si por ocultar, por mentir o por manipular los análisis de agua. Fue un arrepentimiento a media, que se anticipó a algo que dos fuentes consultadas por Infobae coinciden que ya estaba pautado de antemano. Esa misma semana el gobierno de San Juan le impuso a Barrick la multa más alta que contempla la legislación argentina, 145.690.000 pesos. Sin embargo, fue envuelto sobre una semana de explotación de Veladero para juntar esa plata. Perdón más multa fue la fórmula marketinera con la que se intentó poner fin a las acusaciones, y el tema casi que se fumó de los medios sanjuaninos. Mientras tanto, el gobierno de San Juan contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, para que analice el agua a los alrededores de Veladero con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se la presentó como dos instituciones sórdidas e independientes, pese a que en el sector ambientalista tienen pésima fama. Algunas aclaraciones. La UNOPS participó en la creación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro que regía en Veladero, pero los que intervinieron en esta discusión aseguran que no objetó a la industria minera, que terminó imponiendo su voluntad. El gobierno provincial y la UNOPS habían firmado en 2014 un convenio por $2.147.346 para que el organismo fiscalice la actividad minera, por lo que el organismo no solo tenía una relación previa comercial con el Ejecutivo, sino que iba a analizar un accidente en un yacimiento que debía controlar. La UNOPS contrató el laboratorio Alts Corplab, que trabajó para la Barrick en Veladero y que tenía empleados en común. Pero lo más grave es lo que vino después, y que terminó de embarrar hasta el cogote el prestigio de las Naciones Unidas. Por un lado, como explicó Infobae, el prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morant, se midieron concentraciones promedio de los metales pesados, que es una clásica estrategia para ocultar impactos ambientales. Por otra parte, la UNOPS se prestó para un verdadero show que montó el gobierno de San Juan a brindar los resultados de sus mediciones. Primero, porque minaron la zona de policías como parte de la estrategia de presentar a los vecinos de Hachal como ecoterroristas, pese a que la violencia no ha sido parte de sus métodos. Y segundo, porque en lugar de reconocer que hubo contaminación en la zona, como sus propios análisis confirmaron, hicieron hincapié en que no afectó a las poblaciones cercanas. Algo que aún así está discutido por los resultados de otras mediciones de la Universidad Nacional de Cuyo, que detectaron la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías. Hay otras dos observaciones de Morán, que logró subir a Veladero como perito independiente, que son fundamentales a la hora de entender lo que ocurrió en Veladero. La primera es que nunca se va a saber el verdadero impacto ambiental por la responsabilidad compartida de Barrick y el gobierno de San Juan. ¿Por qué?
Porque los estudios de línea de base que realizó la minera y aprobó el Ejecutivo, que son los que permitirán comparar la calidad de agua antes y después de la instalación de la mina, están mal hechos, en palabras del espectro. Infobae pidió esas mediciones a la Barrick, pero desde la minera le mandaron un link con miles y miles de páginas y estudios para buscarlas por allí. La otra observación de Robert Morán tiene que ver con la sustancia derramada y sus consecuencias. El problema no es el cianuro, sino los metales pesados, que son mucho más peligrosos, sentenció en una entrevista hace medio. A través del laboratorio privado SGS, Barrick venía midiendo sistemáticamente una treintena de metales pesados en 13 puntos de los alrededores del heladero. Sin embargo, luego del derrame de cianuro, dejaron de hacerlo. ¿El motivo? Posiblemente porque el cianuro se diluye echando cal y agua, algo que hizo Barrick Gold, que literalmente lavó el río, mientras que otros elementos no se pueden ocultar, como el cobre, el aluminio, el níquel, el arsénico, el plomo o el boro. Fue una maniobra deliberada. En SGS hubo mucho hartazgo entre los empleados, varios de los cuales abandonaron la empresa. Infobae conversó con 2 arrepentidos que vivieron todo este proceso de adentro y que pidieron reservar su identidad por tener represalias. Vivimos con miedo. Acá molieron a palos a una mujer y la dejaron inconsciente en el medio de la calle y con el cráneo roto por denunciar que la membrana que separa la solución cianurada en el suelo está rota. Se excusó uno de ellos. Hay algunos ex empleados de Barrick Gold que hicieron denuncias y la pasaron muy mal, completó. Se ocultó todo, el daño, los derrames que hubo después y los valores altísimos de cianuro que hubo incluso este año, además de las grandes concentraciones de mercurio, resumió una de las fuentes consultadas. Una aclaración de rigor. En SGS no saben dónde se toman las muestras. A lo sumo pueden constatar que es agua de río. La toma corresponde a la Barrick Gold, que las envía en una ladera sellada con una hoja que incluye la cadena de custodia. Esto puede estar manipulado, sentenció una de las fuentes. Sabemos que en septiembre hubo un derrame, pero si hubo otro, no lo vamos a ver a ciencia cierta, porque pueden tomar todas las muestras donde quieren y nadie los va a controlar, abundó. Lo que sí se sabe, como reveló Infobae en su momento, es que hubo 3 derrames anteriores que no se hicieron públicos. Esta investigación fue noticia en los principales diarios del mundo. Acá está todo manipulado. Barrick Gold contrataba distintos paquetes de SGS sobre lo que había que medir en cada muestra. Entonces, por ejemplo, se medían los metales pesados en las aguas cloacales, pero no en el río. O se medía la presencia de Escherichia coli, pero solo en el agua de los bidones que le dan sus empleados, comentó uno de los arrepentidos. La presencia de Escherichia coli en los ríos es uno de los temas de los que casi no se habló post derrame y quedó en la nada por la presión que se creció desde el gobierno provincial. El primer estudio realizado por la Universidad de Cuyo detectó que esa bacteria en el agua, pero según reveló El País Diario, el secretario de Gobierno de la Ciudad de Escacha, Cristian Romero, lo presentó en la justicia sin las hojas relativas a los análisis bacteriológicos que confirmaron algo negado rotundamente por la Barrick, que al menos una parte de la orina, la materia fecal de sus empleados, terminaba en el río. Este estudio de la Universidad de Cuyo, como todos los que vinieron después y como lo de la Universidad Nacional de San Juan, detectaron altas concentraciones de metales pesados en la zona, lo que generó la furia del entonces gobernador Gioja, que repartió insultos a los ambientalistas y a los medios que publicaron la información. También llamó personalmente al rector Daniel Ricardo Pizzi, a quien amenazó con arruinarle la vida, e intentó asustarlo a través de una carta o documento. Pese a los análisis de las universidades, Barrick siguió haciendo lo suyo a través de SGS. Lo que más nos llamó la atención es que los valores de cianuro siguieron altos, como si un hilo de agua con cianuro estuviera cayendo constantemente durante un mes. Recién ahí creeremos que se terminó de solucionar el problema, advirtió una fuente que participó en sus estudios, y reveló: también estamos seguros que hubo otros derrames, porque pasaba el tiempo y los valores seguían siendo altos.
no tanto como el 13-14 de septiembre cuando el agua comenzó a bajar de la montaña, pero sí por encima de lo normal. A su vez, una de las fuentes puso en duda la historia oficial que reza que el derrame se produjo por una válvula congelada. Es mentira, están hechas de un metal que no se puede congelar. Lo que pasó es que había una compuerta que estaba rota, que ellos sabían que estaba así, pero que ese día no la controlaron, indicó. En la causa consta que la compuerta efectivamente estaba abierta, pero nunca quedó claro por qué. Y la famosa válvula que supuestamente se congeló nunca se peritó, un dato más que sugestivo. No obstante, varias fuentes consultadas están de acuerdo con que el problema fue que Veraderos estaba sobreexplotando. Y de hecho, cuando la justicia suspendió la actividad en la mina por casi 2 semanas, alegó justamente que la cota del sistema de lixiviación, es decir, el nivel de la pileta en que se separan los metales de la roca, estaba en rojo desde hacía varias semanas. 6 días más tarde, Barrigol reconoció que derramó más de 1 millón de litros de solución cianurada al río Potrerillos, y aún así quedó corta. Luego, por un error de un medio local, aliado que intentó refutar la información brindada por Infobae, salió a luz que el volumen en realidad era de 5 millones de litros, y que un poco más de 1 millón fueron los que se habían llegado al curso de agua. No obstante, todavía había más. Eso no era todo. La cifra era mayor, como se comprobó cuando unos meses más tarde se filtró el borrador de un informe encargado de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, que durante varios meses fue ocultado hasta que sus empleados lo entregaron a la prensa. Al ministro de Ambiente y de Salud Sustentable, Sergio Berman, no le quedó otra que presentarlo a la justicia, pero lo hizo sin sus conclusiones más contundentes. Lo modificó para beneficiar a Barrigol. Eso da cuenta de la táctica a la que apeló la minera para manejar el cálculo y achicar el volumen derramado. Marcó a las 24 horas del 12 de septiembre, a las 21 horas del 12 de septiembre, cuando el derrame ya había comenzado, que la profundidad del río era de 49.7 centímetros. Pero la empresa sacó sus conclusiones en base a la profundidad de 9.7 centímetros. En otras palabras, disminuyó 1/5 de su volumen y, según el borrador en cuestión, dio lugar a un error significativo. Hubo un último personaje clave en ese entramado de engaños: el juez federal Pablo Orizja, un vecino de Hacha que por lo bajo había prometido que iba a ser justo, pero que hizo un fallo a la medida de Barrigol. La cosa estaba dividida entre el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires y San Juan, pero el magistrado determinó que el derrame solo había afectado a la provincia, pese a que esa cuenca terminó en el océano, lo que derivó en que el expediente se quedara en un territorio cuyo poder judicial es decididamente permeable a los intereses mineros, y ayudó a crear esa imagen de vecinos ambientalistas terroristas, al pedir custodia policial, pese a que nunca lo agredieron. Los vecinos de la zona continúan pidiendo explicaciones, pero siguen retrasando los análisis que mes a mes realiza el municipio de Hacha, y que vuelven a confirmar una y otra vez que el agua en Magna y Tamberías está contaminada. También propusieron hacer una consulta popular, pero ni el macrismo ni el Frente para la Victoria los apoyaron. El motivo es obvio: a la hora de hablar de mega minería, los políticos suelen estar cerca, en el mismo lado, y cerca del oro. Otro artículo de Juan Parrilla, por otro tema, es los análisis oficiales del mega basurero chileno. El mega basurero chileno que podía contaminar una fuente del río San Juan. A mí me digamos del otro lado. La Cancillería confirmó el pasado 14 de septiembre en un plenario de comisiones en el Senado que 2 estudios realizados por el Servicio Geológico Minero Argentino, CGMAR, encontraron niveles altos de metales pesados en el botadero montado ilegalmente por la minera chilena Los Pelambres del lado argentino de la frontera en San Juan. Hasta ahora se conocían 2 estudios ambientales, uno realizado por Antofagasta Minerals, la empresa chilena que explota Los Pelambres, que aseguraba que el terreno permanece intacto,
y otro que lo rebate, desarrollado por pedido de la minera argentina Pachón Sociedad Anónima, en cuyos terrenos se instaló parte del botadero denominado Cerro Amarillo. El informe al que ahora pudo acceder Infobae fue elaborado en abril de 2014, a partir de una visita de una comisión del CGMAR realizada el 1 de abril, con el objetivo de fijar la extensión y dimensiones de la escombrera. Detectaron que tendría 1.360 metros de longitud y 440 de ancho, lo que arroja un área de 54.4 hectáreas, por encima de las 52 hectáreas que había calculado el estudio financiado por Pachón y hecho por el laboratorio URSS AECOM. También hay diferencias en la altura. Al CGMAR se indicó que son 40 metros, mientras que con el estudio privado supera los 70 metros. El primero computó un volumen de 23.936.000 metros cúbicos de roca, que pesan 40 millones de toneladas de bloque de roca con mineralización escasa de pilita y calcopirita, además de roca alterada con presencia de óxidos de fe fácilmente degradable. Y el otro informe había concluido que había 55 toneladas, no 40 millones. Otra diferencia, el estudio del CGMAR detectó que hay vegas parcialmente cubiertas por la escombrera, mientras que el análisis privado encontró que hay vegas muertas. Sin embargo, lo que más preocupa es que se detectó niveles altos de metales pesados en dos mediciones realizadas en una laguna y en arroyos ubicados en el valle del río de la Carnicería, que alimenta el río San Juan, el más importante de la provincia. En concreto, el arroyo que se midió tenía 13.970 partículas de cobre y la laguna 1.619, cuando para el desarrollo de la vida acuática no puede haber más de 2 en el agua para irrigación y no puede superar los 200 en el agua potable, y para ganado no puede ser mayor de 1.000, estamos hablando de 14.000. En el caso de Molineros hablaron 2.140 partículas en el arroyo y 326 en la laguna. Los valores recomendados no pueden superar los 100 para la vida acuática y el agua potable y los 200 para la irrigación. En el arroyo además se detectaron 5.400 partes de aluminio, cuando no puede ser superior a las 5 para la vida acuática y 200 para el agua potable. Por otra parte se encontraron valores muy por encima de lo recomendado en cadmio, cobalto y zinc para la vida acuática. Al respecto, el estudio de impacto ambiental de Los Pelambres no tiene información hidroquímica en la laguna del Cerro Amarillo. Sin embargo, la línea de base se aclara con respecto al lado chileno. La quebrada Las Gualtatas y el sector del Cerro Amarillo son sistemas con agua de buena calidad, sustentan una biomasa considerable de flora acuática y microinvertebrados, pero no presenta fauna hídrica. Dice entonces que había agua de buena calidad muy cerca de la frontera. También habían hallado que hay más de 470 neumáticos gigantes de unas 3,5 toneladas cada uno, que fueron depositados en el botadero sin ningún tipo de protección ambiental, porque podía generar contaminación a largo plazo. Yo vi las fotos, son impresionantes. Casi 1,50 m de alto, acostados. Además, ese estudio de Pachón Sociedad Anónima encontró entre las cosas que en una laguna ubicada a 200 metros del mega basurero hay un pH de 4.4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera, además de altos valores de conductividad y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera. Hay otro estudio que desmiente esta información, lo hizo el laboratorio SGS, el mismo que en Argentina trabaja para la empresa Barrigón en Veladero, donde se produjeron varios derrames de solución cianurada. Ese estudio lo pagó Antofagasta Minerals, pero a partir de una maniobra todavía no esclarecida, la empresa logró que llegaran los expedientes que tramita en la Justicia Federal sanjuanina con el timbrado oficial, como si los hubiera elaborado el gobierno de Chile. Por esa maniobra quedaron en la vía varios funcionarios, entre otros la ministra de Minería Aurora Williams
Él es el empleado del grupo Luxic, dueño de Antofagasta Minas, y la ex canciller Soledad Alvear, que hoy asesora a la minera junto al abogado Andrés Jana, un amigo personal del expresidente Ricardo Lagos. Del otro lado tan igual que nosotros. Otro artículo de Juan Parrilla, en Infobae: la mina Veladero funciona sin el seguro ambiental que exige la ley. Saúl Ceballos, un vecino que denunció a la Barrick por el reciente derrame de cianuro en la avenida Veladero de San Juan y miembro del comité de crisis formado en la ciudad de Jáchal, y el periodista Domingo Jufré, integrante de la asamblea Jáchal No Se Toca, estuvieron en Infobae TV, donde se quejaron por la falta de información fidedigna sobre lo ocurrido el 14 de septiembre y denunciaron que el proyecto funciona sin seguro ambiental. Hace unos días se conocieron los resultados de un análisis realizado en la Universidad Nacional de Cuyo, que halló la presencia en el río La Palca de 1.4 miligramos por litro de manganeso, lo que representa un 1400% más de lo permitido, y lejos del 0,25 de promedio histórico, y de 70 miligramos por litro de aluminio, muy por encima del tope de 5 que autoriza la ley. También halló boro y arsénico, entre otras sustancias, y Escherichia coli. La información fue divulgada por un portal de la Casa de Estudio que entrevistó a Ceballos y a Jofré, a quien el gobierno provincial analiza denunciar a la justicia penal por la forma en que interpretan los resultados. El informe oficial todavía no aparece. El 14 de septiembre perdimos al ministro de Minería, Felipe Saavedra, y al ingeniero Jorge Millón, titular del Departamento de Hidráulica, que informen qué pasó arriba y cómo es el estado de las aguas superficiales y subterráneas. Hasta el día de hoy no hubo ningún informe detallado y preciso de qué ocurrió. Desde el gobierno de Gioja buscan instalar la idea de que no pasa nada, de que el agua es potable, el cianuro se evaporó y que la vida tiene que seguir normalmente como antes. No es que no pasó nada, pasó. La contaminación existió porque la empresa reconoció que se han derramado más de 1 millón de litros de solución cianurada en el río. Eso es una confesión de parte. Ahora necesitamos saber cuáles son las actividades que se han realizado para diluir, anular. Los otros estudios que se hicieron hasta ahora y que presentó el gobierno provincial son los de cianuro y no de metales. La información que trascendió a los medios es que no había cianuro o que había por debajo del máximo asegurado. Por eso consideramos que el gobierno provincial nos dio información incompleta, porque solo buscaron cianuro. Nosotros buscamos cianuro y no lo detectamos. Queremos saber cómo se lo lavó, pero sí detectamos elevados niveles de metales. Entonces solicitamos que se nos dé toda la información posible. Incluso presentamos un recurso de amparo para que la Barrick y el Ministerio de Minería San Juan den los resultados de los monitoreos permanentes y automáticos que tienen en la empresa de agua, suelo y aire. Necesitamos saber esa información para quedarnos tranquilos y tomar precauciones. El derecho a información es un derecho constitucional. La licencia social es un requisito indispensable para la instalación de un proyecto minero. Pero a los jachaleros nunca se les hizo una consulta popular. Hubo algunas reuniones muy hábilmente direccionadas, llevando como bandera promesas en torno al pleno empleo y al desarrollo sustentable. 10 años después estamos viendo que no era así. Ni hay pleno empleo ni desarrollo sustentable, incluso las otras actividades que están en serios problemas. Encima nos aseguraban que era imposible que hubiese un accidente, porque la tecnología era maravillosa. Veladero comenzó a trabajar sin audiencia pública, que es el requisito que establece la Ley General del Ambiente, y funciona sin seguro ambiental, que lo exige la misma ley. O sea, que si hubo un daño por el derrame, se daría cargo a la empresa solo con los bienes que tiene en el país. Y escuchen esto. Pero hay que hacer hincapié en que la empresa que está operando Veladero es una subsidiaria de la Barrick. Es una sociedad anónima constituida en el país, pero que sus socios están constituidos en las Islas Caimán. Entonces, ¿a quién le vamos a exigir si esta empresa decide irse o se declara en quiebra? ¿Qué tal? Ahora, un artículo de Carlos Machado es los aprietes y la intimidación.
Trabajar para la Barrick en el yacimiento de Pascua Lama y Veladero, por ejemplo, es una verdadera odisea. La escasez de empleo es el arma extorsiva utilizada por la multinacional canadiense, aunque es incapaz de ocultar daños ambientales, enfermedades y muertes ocurridas a 5.000 metros de altura en el límite cordillerano entre Argentina y Chile. Pobladores de departamentos sanjuaninos cercanos a la zona de exploración tenían conocimiento hace 2 años de que habían perdido la vida unos 15 trabajadores. Sin embargo, al pretender exigir datos más concretos, nombres y circunstancias, comenzaban los inconvenientes para presentar las denuncias. Silencio de la empresa, ocultando información, traslado de enfermos y víctimas hacia establecimientos ubicados fuera de la provincia de San Juan o alejados de la zona minera. Y la soledad de los trabajadores, sin testigos familiares y sin control oficial alguno. Estas son algunas de las razones de la impunidad con que opera Barrickol. Los pueblos de Argentina y Chile no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en las altas cumbres de los Andes sanjuaninos, pero algunos gobernantes sí, como declara Freddy Espejo, especialista en medio ambiente que trabajó más de 6 años en la Barrick y fue despedido cuando le demostró a los gerentes la cantidad de daños ambientales que se producirían y la vasta zona que abarcarían. Espejo, que hoy trabaja en un hotel de la firma de Espimanta y es aún perseguido y vigilado por los directivos de la empresa minera, participa frecuentemente en asambleas vecinales en distintas poblaciones explicando todo lo que sabe al respecto, junto a otros ambientalistas, y generando cada vez más el rechazo de los pobladores y la toma de conciencia frente a lo que vendrá y a lo que quedará una vez que la multinacional termine de llevarse los minerales y deje la contaminación. Además, la Barrick se jacta de la seguridad industrial de la planta y de no tener accidentes, pero Espejo la desmiente y asegura que son muchos los accidentados en Pascua Lama y Veladero, donde se han creado condiciones laborales para que ocurran varios accidentes. Afirma que muchos de los obreros muertos, que en realidad ya son más de 50, trabajaban para empresas contratadas por la Barrick, como Techín, Cartelone o Tahuelango, y que la minera dirá que es por imprudencia, problema de ellos, y en la mayoría de los casos oculta los sucesos, y esto no toma el Estado público porque se trata de empleados de otras provincias o de países vecinos sin familiares que nos reclamen. A medida de 2005, en la provincia de Chubut se organizaron caravanas en la cercanía de la ciudad de Esquel que marcharon en repudio de la actividad minera anunciada en la zona. Es que los pobladores rurales recibieron cédula de notificación de los municipios a los que pertenecen comunicándoles sobre la realización de cateos en sus terrenos, para lo cual otorgaron las autorizaciones correspondientes sin consultar a los vecinos, algo a lo que estos vienen negándose. Un proceso de resistencia que aún continúa. Claro que estas reacciones vecinales, así como la de periodistas y medios de prensa enrolados en la campaña contra las mineras, tiene una contraparte nada fácil ni grata. Los pobladores vienen recibiendo desde intentos de ablande de las multinacionales mineras, ya sea ofreciendo trabajo, máquina para su cosecha, refacciones en escuelas, abundante publicidad sobre los beneficios económicos que tendrá la región gracias a la minería, hasta intimidaciones, amenazas y en algunos casos la agresión lisa y llana a algunos de ellos, quienes fueron sorprendidos sin compañía y hechos objeto de golpizas, hechos sobre los cuales la justicia regional no se dio por enterada. El periodista de Esquel, Andrés Campos, quien se desempeña en una emisora de FM local, fue seguido durante 9 décadas de forma intimidatoria por una camioneta Toyota, patente DY larga 858, perteneciente a la minera Meridian Gold, tripulada por 2 hombres que lanzaban el vehículo acelerando y frenando y colocándolo al lado de Campos, que iba en bicicleta hacia su lugar de trabajo. Hizo la denuncia correspondiente aún sabiendo que era echarla en saco roto. En el Ministerio Público Fiscal de Esquel existen más de medio centenar de denuncias por amenazas o golpes hechas por vecinos desde que comenzó el conflicto con la minera, sin que la Fiscalía oriente la búsqueda de responsabilidades. Por el contrario, fue desestimando individualmente cada una de las denuncias utilizando diversas excusas. También se ha ido extendiendo el miedo a San Juan. La provincia se está volviendo sacudida por múltiples asesinatos no esclarecidos y desapariciones de personas,
cuestiones que no llegan habitualmente a los medios de prensa de la capital del país y que se encuentran en su campo fértil al amparo de una justicia cómplice. Por ejemplo, quizá nunca lleguen a conocerse los motivos del intento de asesinato del empresario Hugo Naranjo, quien recibió varios impactos de bala en su cuerpo. Pero cabe señalar que Naranjo es propietario de una emisora, FM La Cumbre, en el departamento de Iglesia, donde se encuentran los pueblos ubicados al pie del emprendimiento minero de Pascualambre Veladero, y que dicha radio es el único medio en la zona que insiste a diario con el tema de la contaminación de las poblaciones de ese departamento por la actividad minera La Barricol, además de apoyar a los vecinos sus reclamos. Al mejor estilo mafioso, las empresas mineras cuentan con el amparo de funcionarios que actúan como lobistas de las transnacionales y que controlan los medios de información, extendiendo un manto de miedo sobre una población prácticamente imposibilitada de expresarse, además de la inacción de una justicia también a su servicio. En algunas poblaciones donde se realizan asambleas vecinales en plazas públicas, puede verse camionetas de la Barrick y hasta la de la municipalidad local con el propio intendente a bordo, dando vueltas alrededor de los autos convocados, enviándoles un mensaje. Es justo aclarar que muchos de esos móviles municipales han sido generosamente donados por la multinacional, además de alguna que otra ambulancia y por supuesto algo de dinero. Incluso se llega al extremo de que las fuerzas policiales o la gendarmería, digitadas obviamente por los funcionarios corruptos, repriman a los vecinos que pretenden realizar una marcha o una asamblea, como acaba de ocurrir hace pocos días en la ciudad de Andalgalá, en Catamarca, donde uno de esos encuentros de los asistentes, entre quienes se encontraba un diputado nacional, fueron dispersados a bastonazos y disparos con bala de goma cuando se dirigían a un centro deportivo donde autoridades del gobierno provincial iban a realizar un acto en favor de los proyectos mineros. Y para terminar, dejamos sobre el final el tema ecológico. El desastre ecológico. Este es un artículo de Carlos Machado. Las ciudades catamarqueñas de Andalgalá, Belén y Santa María están padeciendo los desastres ecológicos y ambientales provocados por el complejo minero Bajo la Lumbrera, el más grande de América Latina y uno de los 10 mayores del mundo. Se trata de un consorcio suizo-canadiense que explota un yacimiento que en la actualidad es similar a una gigantesca olla de 2 kilómetros de diámetro y 700 metros de profundidad, en el que camiones, palas mecánicas enormes y explosivos remueven 340.000 toneladas de roca por día durante las 24 horas. En su libro El problema minero argentino, el ambientalista Jorge Aldecoa señala que en la región todo está cubierto por una lluvia ácida y nubes de polvo provocadas por la remoción de las montañas de roca, que también produce sulfuros que quedan impregnados en el aire. De hecho, están contaminados el aire y el agua, y en las ciudades mencionadas hay cientos de enfermos de cáncer y de graves enfermedades respiratorias, mientras que los funcionarios insisten en que la minería en la zona trae beneficios económicos para la provincia. Seguramente que para unos pocos bolsillos provinciales y no para el resto de la población. En los últimos 10 años desde que se instaló la empresa minera, la pobreza en Catamarca aumentó considerablemente. De acuerdo a los informes oficiales, también se ampliaron un 700% los problemas respiratorios de los habitantes de Andalgalá, y ello está registrado en el Hospital Público Zonal. Lo que tampoco se informa es que la minera consume 100 millones de litros de agua por día, lo que provoca que se mueran las plantas, los animales, y todo quede convertido en un gran desierto. Por ejemplo, Santa María es una localidad agrícola que perdió un 40% de agua. Además, todos los desechos son destinados a un enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de alto llamado dique de cola, que contamina el agua y el aire provocando todo tipo de enfermedades. El problema es que las minas utilizan el agua pura de los acuíferos y la devuelven contaminada en esos diques de cola, verdaderas fuentes de contaminación, que a su vez drenan a las napas inferiores, contaminando a su vez los ríos subterráneos, que alimentan las vertientes. Y montaña abajo. Y por si fuera poco, Aldecoa corta
Todos debemos pagar por el agua que consumimos, mientras que la minera la utilizan en enormes cantidades y no pagan un solo peso. Pobladores que mueren de hambre porque perdieron sus cosechas y animales por la falta de agua, y la contaminación en un desierto marcado por montañas repletas de oro. Tal es la paradoja que se vive hoy en día en esta zona, confirma la periodista Verónica Janovics, quien agrega que en las últimas semanas algunos vecinos denunciaron que más de 100 animales de corral aparecieron muertos, que ya no hay peces en los ríos, y que los lobos, los que en algún momento fueron vistos totalmente sin pelo, al poco tiempo murieron contaminados. Escuche este testimonio que viene del exterior de las andanzas con la Barrick. El empresario agrícola José Miguel de Peña denunció que la minera Barrick Gold ha ocasionado graves daños a la capa vegetal, la hidrografía e incluso el patrimonio cultural taíno de las cuevas de Cotuí, en donde opera la multinacional canadiense. De la Peña afirmó que tan solo en una finca de su propiedad fueron tumbados 7 u 8.000 árboles, pero que en toda la zona podría extenderse a 300.000 la cantidad de árboles exterminados a causa de las operaciones de la Barrick Gold. Aseguró que además de la capa vegetal de la zona, debido a las remociones que realiza en buena parte de la corteza terrestre, la empresa también contamina las cabeceras de 3 o 4 ríos y está destruyendo 4 o 5 cuevas con grabados de cultura taína en su interior. El también abogado denunció, además, que la minera devastó su finca antes de devolvérsela recientemente en cumplimiento de la sentencia judicial. Esto es la República Dominicana. Nos entregaron las tierras el jueves 18 de febrero, pero lo que nos dejaron fue el esqueleto, por lo que el otro día le dio un recurso ante la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente porque ellos tendrán que responder ante los tribunales, refirió. De Peña reiteró su queja de que tanto las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente como de la Dirección General de Minería han actuado como cómplices de la Barrick Gold. Aseguró que incluso a los inspectores de medio ambiente se les impide ingresar a las áreas concesionadas a la minera. Ni siquiera el ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, lo dejan entrar, se lamentó el agroempresario. Esta victoria de la minería la hemos tratado de agarrar en casi todos sus ángulos, para que sepan dónde estamos ubicados, y que todos los gobiernos, absolutamente todos, desde el gobierno militar hasta acá, son todos cómplices, hasta hoy. Son todos cómplices de esto. Absolutamente todos cómplices de esto. Nadie hace absolutamente nada. Hablo de complicidad, y la complicidad debe estar generada por otro tipo de cosas. Pero dejemos la complicidad. Desde el gobierno militar hasta acá, son todos cómplices de esto. No hay nadie, absolutamente nadie, que se salve. Buenas noches.